Acompáñenme, hermanos, por unos instantes vamos a pedir al Señor su dirección. Padre amado, gracias porque llegó esta hora y vamos a estudiar de su palabra lo que nuestro Señor Jesucristo quiere enseñarnos hoy, en cuyo nombre rogamos esto. Amén y amén. El tiempo corre para nosotros. Ahí está Jesús y el matrimonio, es el tema el día de hoy. Cada semana estamos viendo qué es lo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos enseña respecto de algún tema. No es acabado el tema, pero sí dispone para aquellos que deseen profundizar todos los pasajes, o más bien una cantidad de pasajes que avalan la enseñanza que se entrega aquí y que se centra normalmente en la primera cita bíblica. Me estoy refiriendo entonces a Mateo el capítulo 19, los versículos 1 al 6. Yo no sé cuántos y cuántas veces se han detenido a pensar en inventos, en grandes inventos de la humanidad, inventos que han cambiado la historia de la humanidad. Por ejemplo, la rueda, la escritura, el motor a vapor, la bombilla eléctrica y para llegar al final, el internet. Creo que son bastante representativos estos como ejemplos de inventos que han cambiado y que han revolucionado nuestra existencia. Sin embargo, cada vez que se menciona alguna lista de estos, se pasa por alto uno muy importante. Y podríamos decir que con justa razón, porque no es el hombre el responsable de esto, sino Dios mismo. Que Dios inventó el matrimonio. No sé cuántos casados, espero que todos estén de acuerdo conmigo. Matrimonio, una bendita invención. Yo creo que no hay mejor invención que el matrimonio. Antes de ir al pasaje bíblico, los primeros 3 versículos, quiero decirles que el tema es pertinente. El tema es siempre actual porque no acaba de cambiar. Desde que los hombres han tomado poder o autoridad sobre la legislación del matrimonio, alejándose o apartándose completamente de lo que Dios, el inventor del matrimonio, dijo y señaló, vamos hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Hace mucho tiempo, cuando digo tiempo, por lo menos un par de años, la revista Times tenía un pequeño artículo y que se llamaba ¿Por qué el matrimonio importa? Y consistía en analizar la decadencia del matrimonio en Estados Unidos por los últimos 40 años, que a la sazón serían prácticamente 50. Y la verdad es que sin lugar a dudas llegaba a la conclusión de la importancia de este y cómo esa importancia se ha ido no solo perdiendo, sino degenerando. Quizás el primer paso para que se perdiera la importancia del matrimonio fue su sucedáneo llamado la convivencia. Y hasta ahí no es que estuviésemos bien, pero hasta ahí las cosas no habían empeorado tanto como habrían de empeorar en el futuro. Razón por la cual he dicho es pertinente y siempre es necesario recordarlo o volver a lo básico. Yo no sé cuántos sabrán esto. Primero les voy a decir mi opinión personal. Creo que llegará un día en donde la gente comience a casarse, porque ya el matrimonio es híbrido. No es como Dios lo planteó, como Dios lo creó o lo inventó entre un hombre y una mujer. Es híbrido. Y ni siquiera voy a mencionar todas las mezclas posibles porque no acaba. Mientras más cosas se le ocurren al hombre, mayor es la variedad híbrida del matrimonio. Pero sí les voy a mencionar entonces esto. Yo creo que llegará el día en donde los hombres o mujeres se casen con cosas. Y de esto no estoy tan alejado. No sé si recuerdan ustedes un episodio, no recuerdo exactamente el canal, pero hablaba acerca de tabú, de cosas, de cómo personas tenían obsesiones, incluso enamoramientos específicos por cosas específicas. Algún día va a llegar el matrimonio a eso. Lo que es peor, va a llegar al matrimonio de seres humanos con animales. ¿Alguien cree que eso pueda suceder? No estamos tan lejos. Bueno, déjenme ir a algo más. En el año 2006,
2006 se aprobó en Holanda un partido político, yo le digo pedófilo, pero normalmente se usa pederasta. Se aprobó la creación de ese partido político. Ese mismo año este partido político quería entrar a la arena pública, ir por una candidatura. ¿Qué es lo que ellos proponían? Miren, el partido político se definía como, de la siguiente manera, es interesante: el partido del amor fraternal, la libertad y la diversidad. Y ellos, dentro de su planteamiento, lo que estaban pidiendo, porque querían transformar la Constitución, es que la mayoría de edad para los niños para tener sexo con adultos bajara de 16 a 12 años. Ellos postulaban también que hubiese libertad para tener pornografía de todo tipo, incluyendo infantil, en cualquier medio y poder comercializarla o traficarla libremente. Que la edad legal para que pudieran consumir drogas que se venden en cualquier papelería, para que entendamos, también querían que bajara a 12 años. Y también que hubiese libertad para tener todo tipo de relaciones con animales. Nada más, unas pinceladas de lo que ellos buscaban. Afortunadamente, a los 4 años el partido se acabó. ¿Por qué? Porque para ir a la arena pública y poner candidatos, ellos necesitaban tener 600 personas inscritas y solamente alcanzaron a tener 200. No porque no hubiera 600, sino porque los requisitos de que cada persona que estuviese inscrita tenía que identificarse plenamente y dar todos sus datos. Entonces, de algún modo, también les iba a transformar en blanco de algunos. Para el año 2010, cuando ellos solitos se retiraron, hicieron un interesante discurso y dijeron: esta Holanda que el día de hoy se asombra o se espanta incluso con esta idea que estamos llevando nosotros al tapete público, hace 50 años se asombraban así del uso de drogas libremente, del divorcio, del matrimonio homosexual y todo lo que hubo posteriormente. Se asombraban hace 50 años de la eutanasia y ahora todo eso es el pan diario de esta nación. Nos vamos, dijeron ellos, pero con toda dignidad, porque antes de 50 años vamos a lograr esto. Hermanos, si alguien pensaba que ya lo habíamos visto todo, no, señor. Vendrán cosas peores. Y el matrimonio es la única forma de asegurar el buen matrimonio, el matrimonio bíblico, de asegurar el bienestar y el futuro de la sociedad. Todo lo que vemos el día de hoy, de fracasos, criminalidad, vidas sin sentido, es porque hay problemas o ha habido problemas en el matrimonio de los padres. Entonces, cada persona, especialmente pues, los jóvenes que van a casarse algún día, tienen que pensar en ello con mucha seriedad, porque jugar al matrimonio como se hace ahora es ganarse premio seguro al fracaso. Nada puede traer mayor dicha, gozo y felicidad a la vida de dos individuos que un matrimonio bien constituido. Pero ese mismo matrimonio, cuando no está de acuerdo a las leyes divinas, transforma ese hogar y esas vidas en un verdadero infierno. Entonces, vale la pena considerarlo. Nuestro Señor Jesucristo dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó. Aún no entramos en el terreno, pero esto es interesante porque está en el pasaje y porque el contexto nos hace ver a nosotros que cuando ocurre esto, nada, absolutamente nada escapa al control de Dios y al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el que se presentara esta situación que viene a continuación en este contexto, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún problema. Muy por el contrario, tenía interés que lo que Él iba a decir en respuesta a lo que le iban a preguntar, hubiese muchos testigos. Los que le preguntaron son estos:
Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Ellos venían con malas intenciones. No puedo yo, porque hay muchas posibilidades. ¿Cuáles eran todas sus malas intenciones? La intención de que él quisiera congraciarse con algún grupo y responder directamente a la pregunta que le hacían, si es lícito o por qué causa sería lícito repudiar a la mujer, al cónyuge esencialmente, quien daba carta de divorcio era el hombre, o querían disponerle con la mitad de la audiencia. ¿Cómo es esto? En aquel tiempo, el primer siglo, habían dos posturas respecto del divorcio. Una era conservadora u ortodoxa, que decía que solamente era permisible el divorcio por causa de pecado sexual. Y estaba el otro extremo, o el liberal, que decía que por cualquier motivo. Y yo se lo resumo así, o sea, según esta postura, que por ser fea o cocinar mal, ya la podían divorciar. De hecho, consta la historia que si les quedaba la comida muy salada, la podían divorciar, que si simplemente se les quemaba, la podían divorciar, que si no sabía bien la comida, la podían divorciar. Y todavía ahí digo, bueno, pero ¿sabe? Que si estaba muy arrugada también. Y después de esto me fui a mirar al espejo y dije, no es justo, no es justo para nadie. Y bueno, y es lo que nuestro Señor Jesucristo ya no dice por qué motivo, no dice si sí o si no, sino que en breve Él les va a dar una clase a los fariseos y a toda la gente que estaba ahí escuchando. La posición es la que presenta, predeterminada de nuestro Dios acerca del matrimonio, que es lo que dice Él. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Punto de partida. Agrega y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cada versículo, casi cada palabra nos está dando una gran información. Será breve y solo algunos aspectos por cuestión de tiempo lo que vamos a tocar. Dice, en tercer lugar, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí, en esos tres versículos, está la postura predeterminada de parte de nuestro Dios respecto del matrimonio. Vamos a ver algo con detenimiento. La gran invitación es a comprender el plan de Dios para el matrimonio. Cuando hablamos del matrimonio, normalmente se piensa que la idea principal o el propósito principal de este es la procreación. Les voy a decir, si ese fuera el propósito principal, habría varias observaciones que hacer. La primera de ellas es que ya nadie más debiera casarse. Hay suficientes habitantes en este planeta. Y luego hay demasiados pobres, hay demasiados huérfanos, hay demasiados niños abandonados, hay demasiados niños maltratados, demasiados niños abusados, demasiados niños esclavizados. Entonces, si ese fuera el propósito principal, ya habría acabado o ya estaría acabando, o sería bueno acabar con el matrimonio. Entonces, no es esa la razón. Además, eso significaría que legalmente o de acuerdo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, aquellos matrimonios que no han concebido no existen como tal, porque no cumplirían el requisito de la procreación. Cosa falsa también. ¿Cuál es entonces el gran propósito de este? Bueno, veamos aquí. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Hizo dos individuos, hizo dos seres distintos, parecidos pero distintos y complementarios a la vez. Y esto sucede a raíz de una necesidad. Con todo lo bueno de la creación, vio Dios que el hombre estaba solo y que tenía necesidad de compañía o ayuda idónea. Eso quiere decir, se complementan. La idea del matrimonio es que dos seres se unan, se complementen y así se perfeccionen mutuamente el uno al otro. Y por supuesto, varón y hembra. Versículo 5, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Yo voy a destacar dos cosas y las he marcado ahí por tal motivo. Dice, dejará y se unirá a su mujer. Muchos podrán pensar, porque dice literalmente que el hombre, pero aquí la verdad está hablando
para ambos sentidos. No puede uno salir de la casa de los padres y el otro seguir en la casa de los padres. Está dirigiéndose al varón, que sería la cabeza del matrimonio, que sería el líder. Bueno o malo, eso es otra cosa, el líder del matrimonio y de la familia. Ahora, dejar. Si hay algo en lo cual yo siempre enfatizo en que tienen que dejar, de las primeras cosas, ¿dónde van a vivir? Mientras no dejen el hogar, que va más allá de salirse de la casa, tienen que salir de casa, pero más allá se trata de romper el cordón umbilical. Mientras uno de los dos o cualquiera de los dos, y peor si son los dos, mantenga el cordón umbilical, eso quiere decir que esté íntimamente unido. El cordón umbilical es la forma por medio de la cual la madre alimenta a la criatura dentro de su vientre. Que permanezca ese cordón umbilical ya no es el físico o literalmente hablando, sino que es en otros sentidos, significa, puede ser emocionalmente, financieramente, etc. Que permanezca cordón umbilical en alguno de estos sentidos significa que esta persona, sea el hombre o sea la mujer, está todavía dependiente de papá y o mamá. Entonces no es un adulto, no está en condiciones de casarse. Y si en esas condiciones se casa, pues van al fracaso. Van al fracaso porque van a tener muchos problemas, muchísimos problemas. Además, ellos tienen que vivir independientemente su nueva vida. Porque si no, ya no estarían unidos ellos dos, sino que estarían unidos a dos padres acá o a nosotros dos acá. Imagínense ustedes, nunca habrían llegado a ser o llegarían a ser una verdadera nueva entidad o familia. Versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ya no son ya más dos. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Bueno, esto es otra cosa bien importante. Ya no son dos, son una sola carne. Son un solo ente. No me gusta decir individuo porque siguen siendo individuos, pero perfectamente unidos en Dios y son complementarios del uno al otro, de tal manera que uno va a depender del otro. Yo no sé si alguna vez alguno de los casados se ha sentido así como adherido a su cónyuge. Yo me he sentido, yo me siento así. Y la verdad es que así es y así debe ser. Cuando Dios une, crea ese tipo de unión, en donde somos dependientes el uno del otro y juntos forman un equipo. Hay un libro famoso y que en una de sus líneas dice: juntos, codo a codo, en la calle somos muchos más que dos. De eso se trata el matrimonio, de eso se trata la pareja. Ya no son más. Ejemplo, el papá con un hijo, o la mamá con un hijo o una hija. ¿Qué es lo que Dios está mirando ahí? Está mirando precisamente al papá o a la mamá con su hijo o su hija. Está mirando a dos individuos. Si hay dos hermanos o dos hermanas, ¿qué es lo que está mirando Dios? Dos hermanos o dos hermanas. Pero cuando hay cónyuges mutuos el uno del otro, está mirando uno. Está mirando uno, aquí hay uno. Bien o mal, este cuenta por uno. Así es tan de importante el matrimonio y así hay que considerarlo. Eso significa que el que no esté dispuesto a ir al matrimonio de esta manera, entendiendo y disponiéndose a observar la normativa de Dios, sabemos que además de pasar muchos malos ratos, muchos sufrimientos de toda especie, de toda suerte, lo más probable es que no perdure. Otra cosa más, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso quiere decir que el matrimonio debe asumirse y mantenerse en ese carácter de ser indisoluble. Y les voy a decir por qué. Porque si el matrimonio ha sido verdaderamente formado si esa unión ha sido consolidada, promovida, les voy a decir ungida
E incluso, bueno, es protegida por Dios. Si Dios les ha unido, Dios les va a dar las fuerzas para permanecer unidos. Cuando Dios no les ha unido, sino que lo han hecho por voluntad propia, olvidándose de los mandamientos de Dios, bueno, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Finalmente, comprométase con lo que Dios dice sobre el matrimonio. La próxima semana tenemos otra sesión, les anticipo. Comprométase con lo que Dios dice acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que Él dice? Y esto es lo más importante. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Uno tiene que tener eso en mente y nunca quitárselo. Les voy a decir, en cualquier problema, nunca ha habido grandes problemas ni problemas serios, cosas de temperamento, de carácter, incluso, y le hemos dado testimonio a nuestros hijos, ahora a Angelito, pero a todos en general, cuando ha llegado a haber fricciones o diferencias, es producto en realidad de mucho amor. ¿En qué sentido? No, ejemplo, cómetelo tú, no, cómetelo tú, no, cómetelo tú, y ahí nos llevamos. Uno cediendo al otro, uno atendiendo al otro. Y sí, esas son los principales y lo más recurrente que llega a haber. Pero de ahí en más no ha habido, pero lo más importante es, nunca, jamás, o sea, no existe. Y por eso es importante instruir al niño en su camino, en el camino del Señor desde la más tierna infancia, porque para mí no existe esa palabra, divorcio. Porque el Señor nos dice que no debe ser. Estamos juntos y hay que aguantar, y hay que aguantar, y hay que aguantar. Hay que ser bien hombre, el hombre, para soportar. El que sea más fuerte, cae. Y así sucesivamente. Porque la voluntad de Dios es esa. Entonces lo que debe hacer, jóvenes, es comprometerse, y los casados también, con lo que Dios dice sobre el matrimonio. Una pregunta, hermanos. ¿Cómo cambia su manera de pensar acerca del matrimonio el hecho de que Dios ve uno cuando mira dos? Tiene que cambiar. Tiene que mejorar su cosmovisión del matrimonio, el saber eso. Puede usted analizar y pueda pedirle incluso al Señor que le ayude a entender mejor las implicaciones de este concepto. Dios nos ve como uno. Conclusiones el día de hoy, mis hermanos. Lo que ha unido Dios no puede ser deshecho por el hombre. El divorcio es siempre la obra de Satanás. Lo que ha unido Dios, Dios puede mantenerlo unido. ¿Están de acuerdo? Les invito, hermanos, a que hagamos juntos esta oración que leemos. Señor, como alguien que está casado o alguien que está soltero, le agradezco porque es el inventor y sustentador del matrimonio entre un hombre y una mujer.